Buen día, Inge. Buen día, Yesenia. Esperemos de salud. Inge, una consulta. Diga. Tengo una duda, ¿dónde está? Mira, en el que ya por el final, a ver, ¿dónde está? En la presión en la matriz de riesgos. ¿Cómo hago la matriz? Porque en el punto 8 dice generar una matriz de riesgos laborales. Ya. Podemos hacer como la que vimos el día de ayer, no sé si se acuerda. Ya. Para indicarle. Bueno. Lo parecido a lo que vimos el día de ayer, déjenme buscar. En este o en el otro. Esto es biodiversidad. Déjeme ver. Para indicarle. ¿Qué te duele, mi amor? Otra vez, tomaste tu jarabe. Ay, ¿qué hora te tomas? No encuentro ese documento que vimos ayer. No encuentro el documento. A ver. Lo que debería poner como en la matriz, básicamente, es poner como los puestos que hay, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de trabajos que haya. No sé qué puede haber. Sí, porque, o sea, es como decir gerente general, secretaría, contabilidad, eso. Exacto. Entonces, en base a eso pongo gerente general, secretaria, lo que sea, ¿no es cierto? Después en otra fila voy poniendo qué actividades son las que realizan estas personas, tal actividad, tal actividad, tal actividad. Y entonces ya Una pues vez que dicen, coloco la actividad, voy a poner a qué riesgos están sometidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué riesgos son los que podrían sufrir estas personas? ¿Qué medidas ya se han tomado? Sería otra fila, ya se han tomado tales medidas. ¿Y qué medidas faltarían por tomarse? Entonces, en base a eso se va haciendo como la matriz de riesgo. ya. Y en los en el cronograma de ay, ¿El qué? de capacitación, si no han hecho capacitaciones no le pongo nada. Tengo que especificar que no se ha hecho capacitaciones, por un lado, y por otro lado proponer un programa de posibles capacitaciones a futuro y los temas que pueden estar ligados a estas capacitaciones y con cronograma, no sé, para enero tal cosa, para febrero se me ocurre así como ahorita de ejemplo, pero ya depende de cómo se manejen en el lugar donde esté haciendo. Ya.
Si es que no se Pero ha ahorita no hecho, puedo poner eso. propuesta generamos. Ahorita no puedo poner el cronograma prácticamente, porque tendría Ujú, que ver en la empresa, ¿no es cierto? ujú. Un cronograma de capacitaciones, con temas que sean necesarios de acuerdo a la actividad productiva que realiza. Ya. ¿Qué más era? Creo que ya es todo. Ya, y al final de eso ponemos anexos porque yo tomé fotos del taller. Sí, sí, sí. Sí está bien el tema de anexos hasta para saber cómo están los puestos de trabajo. Ya. La matriz también va como anexo, ¿verdad? Sí, puede ir como anexo o si quiere agregarle en el texto, pero es mejor siempre como anexo. Ya. Creo que es todo porque yo acabé. Ya, muchas gracias, Inge. Esperémosles 2 minutitos a los compañeros que todavía tienen 2 minutitos para ingresar ya.
Buen día con todos y con todas. Estaba esperando que se conecte Kevin porque tenía como que exponer y recuperar una nota, pero en vista de que no se conecta, vamos a empezar nomás. Como había comentado el día de ayer, sí, el día de hoy vamos a empezar viendo el tema ya de las emergencias. Sí, el día de ayer habíamos abordado un poco más el tema de equipos de protección personal, vimos equipos de protección de cráneo, equipos de protección de extremidades superiores e inferiores, vimos equipos de protección de cara y ojos, equipos de protección para oídos, y en ese sentido habíamos visto algunas especificaciones, un poco para recordar lo que vimos el día de ayer. Y el día de hoy vamos a pasar a situaciones de emergencia. Entonces nosotros sabemos que se pueden presentar en el ámbito laboral diferentes situaciones de emergencia. ¿Sí? Estas pueden ser frente, por ejemplo, a desastres naturales como temblores, terremotos, eh, tormentas que sean como ya incontenibles. Bueno, aquí no tenemos esos casos por nuestra ubicación, pero en otros países sí se da, de huracanes y esas otras cuestiones. Pero también pueden darse situaciones de emergencia por accidentes como el caso de un incendio, que también es considerado una situación de emergencia en donde uno puede buscar evacuar por un lado o por otro lado, claro, mitigar el impacto que cause el incidente o el accidente. Bueno, el accidente sería. ¿Sí? Entonces vamos a empezar viendo ahorita como diferentes tipos de alerta de emergencia, esto de acuerdo al sistema de gestión de riesgos de aquí del Ecuador, y vamos a ver cuáles son los niveles de alerta. Entonces, de acuerdo a esta Secretaría de Gestión de Riesgos, en el Ecuador se tiene o se maneja 4 niveles de alerta que indican el estado de desarrollo de una amenaza que se esté suscitando, ¿sí? Y que se puede monitorear como, por ejemplo, amenazas, como decía hace un rato, ¿no es cierto? Pueden ser terremotos, volcanes, tsunamis, y en ese sentido puede darse indicaciones de acuerdo como al tipo de alerta de blanca, amarilla, naranja o roja. Cuando se habla de una nivel de alerta o cuando se tiene más bien luz blanca, digámoslo así, existe una amenaza potencial, ¿sí? Pero no está desarrollando un evento ya como tal, sino que potencialmente podría pasar, ¿sí? Algo así. En este caso, las acciones que se deben realizar, de acuerdo a la Secretaría, es que primero no hay evento en curso, tener en cuenta eso. Tener en cuenta que el plan de emergencia tiene que estar listo y tener también un protocolo de respuesta para el tipo de evento en específico que se esté tratando. Por otro lado, se puede tener la alerta amarilla, ¿sí? Entonces aquí ya hay un desarrollo normal del evento, un poco viendo lo que pasa con el COVID, ¿no es cierto? Cuando estamos en alerta amarilla. Cuando se habla de alerta amarilla es que se está diciendo que hay el inicio de un evento y se tiene que revisar los planes de emergencia correspondientes a la situación actual. Y también se debe presentar el estado de la situación periódicamente. Entonces, cuando nosotros estábamos en amarillo aquí en Quito, cuando hablábamos o en esta pandemia, ¿no es cierto? Era que está iniciando la pandemia y se estaba monitoreando todos los días a ver cómo va avanzando. Y claro, en ese sentido se empezó, ¿no? Cuando recién inició, empezaron a revisar los planes de emergencia que casi no había, ¿sí? Y todo el tiempo se estaba chequeando a ver cómo evoluciona, porque dependiendo de la magnitud de la amenaza, ¿sí? También estos niveles de alerta también van transformándose. Y pueden pasar, por ejemplo, a un nivel de alerta naranja. Ya cuando se habla de este color naranja o se habla de una alerta naranja, es que ya existe un aumento dramático, ¿sí? De las anteriores anomalías del evento o del fenómeno. O sea, ya es considerable y es bastante importante. Y hay una confirmación de los
si bien el evento todavía no alcanza su máximo potencial, ya está generando afectaciones importantes. Y en ese sentido, lo que deben buscar como las instituciones es dar respuestas de emergencia y dar como empezar con las acciones de atención. Denme un segundo. Disculpe. Y entonces estaba hablando como de la alerta naranja, que es cuando ya hay una confirmación ya del evento y ha alcanzado como un potencial máximo. Y en este caso ya las instituciones del Estado ya deben dar respuesta, que es un poco lo que pasó o lo que ha estado pasando con el tema del COVID. Cuando ya se declara naranja, empiezan como restricciones un poco más fuertes que las que se está imponiendo cuando se está en alerta amarilla. ¿Sí? Y empiezan como a tomar acciones, a ver si se necesita, por ejemplo, ahorita lo último que estaba pasando es que están construyendo un espacio, o sí, disponiendo un espacio para colocar camillas y todo esto para la gente que está con el COVID, porque estamos como ante una evidente tercera ola de esta enfermedad. Y se empieza como, o inician ya en esta etapa, las acciones en función de la posible amenaza. Por otro lado está la alerta roja, ¿sí? Cuando se habla de alerta roja ya es el evento en curso y esto ya marca que es un evidente desastre, un desastre potencial y en ese sentido ya se toman medidas más radicales, ¿sí? Como lo que pasó con el COVID, otra vez de ejemplo, fue el tema de la cuarentena, ¿cierto? Entonces es una medida más radical, es una acción que lo que busca es protegernos, ¿cierto? En esta situación de emergencia. Y aquí se debe completar como las acciones de atención a la emergencia, eh, se debe poner como instituciones con prioridad máxima hacia el evento en curso y por llegar, es decir, todo debe estar funcionando o debe estar dispuesto al 100% para, para la emergencia como tal. Entonces, cuando hablamos también de empresas, no solo hablando del COVID, también existen estos tipos de alerta de acuerdo a la magnitud y al estado en el que esté la amenaza como tal. Entonces, cuando hay una amenaza evidente, o sea, o potencial más bien, que podría ser algo así, blanca. Amarilla, cuando ya empieza como a desarrollarse algo anormal. Naranja, cuando ha aumentado dramáticamente hasta su potencial máximo, y roja cuando ya el evento en curso es un desastre, pero ya evidente o inminente. Hasta ahí, no sé si tengan dudas. No, Inge, buenos días. Buenos días. Disculpe, yo no tengo una duda. Me metí unos 2 minutos después. No sé si puedo presentarle mi exposición. No le entendí, Kevin. ¿Puede alzar un poquito la voz que no se le escucha mucho? Listo, le
decía que yo tenía una exposición para el día de hoy. No sé si pueda presentarle o le presento más después. La idea era iniciar con su exposición, pero llegó tarde. ¿Qué Sí, todavía no pasó? puedo. Cuénteme. Lo que pasa es que estaba en un problema con mi hermana y no pude conectarme pronto. Ya, a ver, dejemos por este momento el tema de las alertas ahí. Escuchemos a Kevin para a partir de eso también ir alimentando la clase, ¿les parece? Entonces, le voy a dejar para que pueda compartir, Kevin, ¿sí? Listo, Inge, gracias. No sé si pueden observar, Inge. Sí, sí, se observa claramente. Listo. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Les voy a hablar sobre las situaciones de emergencia. ¿Qué es una situación de emergencia? Una situación de emergencia es aquella que se produce de forma inesperada y que requiere de una actuación inmediata. También son aquellas derivadas de actos terroristas, incendios, inundaciones, derrames de productos químicos o sismos. Bueno, ¿cómo debe actuar una persona, un empresario, en caso de que se produzca una de estas situaciones? Bueno, la empresa, hay un artículo en la que es la ley de la prevención de riesgos laborales, en la que hay que adoptar, en este caso los trabajadores de la empresa, hay que adoptar por materiales de primeros auxilios y la empresa en sí debe aplicar programas como se llama la lucha contra incendios y también la evaluación del edificio. Para esto se debe realizar un plan de emergencia acorde con las características propias de la empresa, en las que se incluirán los medios propios de protección, el personal designado como equipos de emergencia y primeros auxilios, también la acreditación y la formación de los mismos, serían también optar por materiales como los extintores o señalización en las vías de evacuación y en las salidas de emergencia, centros de control y puntos de encuentro, comunicación con los servicios exteriores de protección civil, y, y lo que es de procedimiento de evacuación. Bueno, para una asistencia, primeros de auxilios, se debe seguir los pasos definidos como las siglas PAS. Lo que la P es proteger. Lo primero que se debe hacer es una acción en contra de los primeros auxilios. Se separa a la víctima de la gente que ha producido la situación de emergencia. Por ejemplo, ante una electrocución, lo primero que se quita es el suministro eléctrico. Así protegemos a la víctima y nos protegemos también nosotros. También tenemos la sigla A, que es de avisar, que, bueno, una vez protegida la víctima, llamaremos a los servicios de urgencia sanitaria y a los responsables de prevenir en la empresa. También tenemos la sigla S, que es de socorrer. Una vez realizada los dos pasos, eh, pasamos a actuar sobre el accidentado. Ahí comprobaremos sus signos vitales, si está consciente, si respira, su pulso, y bueno, en ese orden. Lo que debemos hacer, bueno, las empresas también deben contar con un botiquín de primeros auxilios, un local de primeros auxilios y en el que se establezca las condiciones mínimas de los locales, el material mínimo igual de la prestación de los primeros auxilios. Lo que, bueno, el contenido mínimo que una empresa debe tener en un botiquín son las tijeras y pinzas, manta termoaislante, apósitos estériles, mascarillas de reanimación cardiopulmonar, parches oculares, solución salina 0.9, gasas estériles de distinto tamaño, debe tener toallas desinfectantes sin alcohol, esparadrapo, vendas,
guantes y bolsas desechables. Las condiciones locales de primeros auxilios que debe contar obligadamente una empresa son botiquín, camilla y una fuente de agua potable. Mm, Eso ha sido todo, Inge. Muchísimas gracias. Gracias, Kevin. Muy buena la exposición. Entonces vemos cómo en las situaciones de emergencia se debe tener como cuestiones también para socorrer de forma inmediata, ¿sí? En caso de que suscite como algún herido o alguien que necesite como primeros auxilios. Eh, Ahora eso también va a depender del tipo de alerta, del tipo de emergencia que se esté dando. Sí, porque una puede ser una emergencia como por incendio, que se puede recurrir, por ejemplo, a evacuación. Otra cuestión puede ser, no sé, un terremoto, sí, que ya tiene otras condiciones muy distintas, que si bien se debe evacuar, pero se puede ya tener heridos y ahí es necesario contar como con implementos de primeros auxilios, como los que nos decía Kevin, en un botiquín básico por lo menos, y camilla para trasladar a las personas que se hayan accidentado incluso. Eso. Para continuar con lo que estábamos, ahora las emergencias también van a ser manejadas o uno va a dar una alarma en función, ¿no?, de estos colores que acabábamos de ver, que dependiendo de la situación y el estado de la emergencia se puede decir, bueno, alerta blanca, o sea, como para estar pilas nada más, o se puede decir alerta naranja, ¿sí? Que ya es una cosa que ya necesita otro tipo de atención. Y lo que puede pasar ya en la práctica es que algunas amenazas pueden pasar, por ejemplo, de luz blanca directamente a amarilla o directamente a roja. Y en estos casos son cuando son situaciones abruptas, digámoslo así, como por ejemplo un tsunami, ¿no es cierto?, que no se puede controlar, entonces puede pasar de un estado a otro en cuestión de minutos. Igual la erupción volcánica la erupción volcánica también es un evento que puede generar que las alertas vayan cambiando de manera brusca. Y claro, no nos permiten de alguna forma ir como planteando cosas de manera gradual. Sí, sí habrá situaciones en donde uno puede ir planteando gradualmente. O sea, el COVID es un ejemplo clarito en donde se ha ido planteando esto gradualmente. Antes de mandarnos a cuarentena, me acuerdo, estábamos como alerta blanca. Sí había como un brote de un virus. Primero había llegado ¿a qué ciudad era? Creo que a Guayaquil o a Quito. Bueno, total que ahí había una alerta blanca. Después, cuando ya se empezó a ver más casos, pasamos a alerta amarilla, eh, y fue cuando ya se prohibieron como algunas actividades y de repente ya estábamos otra vez ya en naranja y pasó de inmediato a alerta roja. Entonces eso fue como un proceso gradual, pero hay otras cuestiones que en cambio pueden ser más bruscas, o sea, pasar de blanco de una a rojo y cosas así. También cuando hablamos de instituciones educativas se recomienda estar como pendientes de las fuentes oficiales, ¿sí?, de lo que diga el Estado, y quién es responsable como de emitir, ¿no?, el grado de alerta en el que se encuentra el territorio, por ejemplo, ecuatoriano, en el que se encuentra, cuando hablamos ya a nivel territorial, en el tema de emergencias va a ser esta Secretaría de Gestión de Riesgos. Ahora esto también no es que lo hacen al azar, sino tienen que basarse en los datos que les proporcionan como, dependiendo, ¿no?, del tipo de desastre, el Instituto de Meteorología, el Geofísico, el Oceanográfico, el Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico. En el caso de la emergencia del coronavirus fue como el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Y claro, y depende como del tipo de cuestión que se esté dando.
Ahora también aquí vamos a tener especificado cuestiones como más enfocadas, diría yo, en la costa que en la sierra, los aguajes y los oleajes. Claro, allá es como una zona en donde la presencia del mar puede provocar, ¿no es cierto?, que existan, ¿no?, estos dos fenómenos, de sea el aguaje o sea el oleaje. Y para este caso hay como también tipos de alerta para poder ingresar al agua y cuidar la integridad de las personas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, los niveles de alerta están aquí. Si está en alerta o en nivel verde, sí, pueden ingresar las personas libremente al mar, no hay ningún peligro prácticamente. El amarillo puede ingresar al mar, pero con precaución. Y la roja es un peligro inminente y por lo tanto hay una prohibición. Ahora, los mecanismos de alerta para estos casos son difusión en territorio por medio de los GATS, por ejemplo. Ahora, en la pandemia fue por medio de los GATS, ¿no es cierto?, la difusión que se estaba dando territorialmente. Y estos GATS lo que van a ir alertando a la población es de los diferentes grados de amenaza que se esté dando de acuerdo a la zona o puede ser también a nivel general. Ahora, estos comunicados son responsabilidad netamente del GAT por un lado, y por otro lado deben ser realizados de forma clara, de forma oportuna, de forma precisa. Se debe evitar en lo posible rumores y falsas alarmas, ¿sí?, para evitar que, por ejemplo, desencadenen, no sé, pánico colectivo sin haber razón, y muchas veces las personas no conocen, ¿no es cierto?, cómo reaccionar o los procesos adecuados en general. Se puede utilizar también como otro mecanismo de alerta el tema de sirenas distribuidas por las zonas afectadas. Se puede utilizar señales luminosas, parlantes, campanas, medios de comunicación, que son los que más se han usado en el tema del COVID, o sea, radio, televisión, prensa escrita, es lo que más se ha usado, ¿no es cierto? Pueden ser también el uso de las redes sociales. Ahora es tan difundido que se puede usar como el Facebook, el Twitter, para poder informar a la gente. Mensajes de texto, mensajería instantánea, se han usado, por ejemplo, el tema de mensajería instantánea. No sé si a todos les llegaba como al celular, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia. Entonces es una forma de usar también la mensajería. Se puede usar vehículos con altavoces, personal de la fuerza pública como los bomberos y brigadas de manejo de riesgo también. Bueno, aquí hablo un poco de las instituciones educativas. Claro, en este caso lo que tiene que hacer una institución educativa es comunicar, ¿no?, a la comunidad educativa, alumnos y padres de familia. Ahora, si es que hay falta como de estos mecanismos, se considera como una vulnerabilidad que claro, puede generar problemas a la población y es necesario como muchas veces la responsabilidad recae sobre los GATS. Y claro, a veces también dejan de lado algunas cosas por otras. Y lo que está pasando ahorita es un claro ejemplo. Estamos, si bien en un estado de alerta bastante considerable aquí en Quito, sin embargo, claro, por el tema de elecciones se va a alzar, por ejemplo, algunas medidas, y esto implica, ¿no?, que se ponga en riesgo y esté la población en mayor vulnerabilidad, pero a veces priman como cuestiones como el tema más electoral, más del poder, que el tema más de cuidado de la gente, porque yo creo que sí es como absurdo no suspender las elecciones en estos momentos, por ejemplo.
Y en ese caso lo que se puede dar es que muchos desastres, ¿sí?, se susciten a partir de falta de mecanismos de alerta oportunos, y que además de que sean oportunos deben ser efectivos, y no debe haber un exceso de confianza en la determinación del grado de alerta, ¿sí? Como subestimar, ¿sí?, a lo que esté pasando, sino más bien darle la importancia que requiere, en base, ¿no es cierto?, al conocimiento objetivo del fenómeno, en base a los resultados que arrojen el monitoreo de la amenaza, y obviamente en función de la visión preventiva que se tenga en esos momentos. También puede haber emergencias relacionadas ya con accidentes, con violencia o problemas de salud, que, que sería otro tipo de emergencia. En cierto rato vimos como el tema del oleaje. También puede haber estas otras que se pueden suscitar en diferentes instituciones, no solo en la educativa, que está un poco más enfocada en la educativa, pero esto se puede suscitar en cualquier ámbito laboral. Y en este caso, la primera persona que observe o detecte o conozca, ¿no?, del evento que pueda causar o causó una emergencia, puede ser, por ejemplo, una caída, un conato de incendio, una persona inconsciente, olor de gas en un local cerrado, el ingreso no autorizado a ciertas zonas, un desconocido en áreas restringidas, una pérdida, un faltante, choque, atropello, una riña, una pelea o un robo, debe comunicar inmediatamente a quien pueda dar una atención adecuada sobre el tema. Ahora aquí habla un poco del docente. En el caso de una empresa, si se detecta, ¿no es cierto?, cualquiera de estas cuestiones, se debe dar aviso como o al jefe inmediato superior, o también al Departamento de Seguridad y Salud. Ahora depende de la empresa. Hay empresas que no tienen Departamento de Seguridad y Salud, entonces se debe comunicar al encargado de la seguridad, ¿sí? O al brigadista. En caso de que, por ejemplo, sea como una cuestión de un desmayo, si es que hay como una unidad médica, se debe dar aviso a la unidad médica o al personal, no sé, de primeros auxilios. Es importante que también se genere o se dé una reacción inmediata, es decir, se dé como, se debe conocer por un lado el protocolo o en respuesta inmediata al tipo de evento que se esté suscitando, para llevarlo por la vía más adecuada. También se debe buscar, ¿no?, comunicar a la máxima autoridad de la institución, en el caso de que se pueda de manera oportuna, y como les decía, el coordinador de seguridad, ¿sí? Ahora el tema de dar primeros auxilios sí es un poco más complejo, porque eso lo debe dar alguien que conozca. Por eso yo decía, se debe comunicar, no sé, a enfermería o al personal que está encargado como de socorro y primeros auxilios, etcétera. Por otro lado, y vamos a ver con los planes de emergencias, que vienen a ser justamente estos planes que lo que buscan es salvar las vidas de la comunidad, disminuir pérdidas, proteger también los bienes de las instituciones, también como objetivos más específicos sería alcanzar una eficiente organización, preparación, equipamiento y entrenamiento de las personas o de la comunidad o de la institución para enfrentar los eventos adversos, como por ejemplo un plan puede ser un plan de evacuación, ¿sí? Puede ser un plan de emergencia. Y también coordinar y apoyar las acciones de respuesta de las instituciones competentes en caso de emergencias. Ahora, cuando hablamos de coordinar las acciones y gestionar las mismas, por ejemplo, en caso de que se dé un accidente de incendio, ya una cuestión por incendio,
se debe tener, en los planes de emergencia, se debe tener necesariamente, una lista, ¿sí?, de los lugares posibles en donde se puede pedir como auxilio, yo que sé, bomberos, hospitales, clínicas, que estén cerca y un poco más alejados del punto de la institución, ¿sí? Y aparte de tener esa lista, debo tener como los números de teléfono y debo tener el tiempo de que se demorarían en llegar al lugar. Sí, es como una lista que se debe tener en cuenta, porque cuando se tiene una emergencia se debe llamar a cualquiera de estas y es necesario tener eso sistematizado para que el momento de una emergencia no tenga que recién a ponerme a buscar en la guía, etcétera, sino que en mi plan de emergencia yo ya debo tener estos datos y también para saber qué medidas tomar. O sea, supongamos una empresa en donde se demoran los bomberos en llegar 1 hora, sí, que está súper alejada. Entonces yo debo tener un plan para estos casos en el que tenga elementos que me permitan como de alguna forma soportar o aplacar un poco el incendio hasta que lleguen los bomberos, ¿sí? Y no se me convierte en un desastre mayor, porque no me voy a poner, por ejemplo, a esperar toda 1 hora hasta que lleguen los bomberos y eso que siga ardiendo, se me ocurre a mí, ¿ya? Sino que necesariamente por esa distancia y considerando los tiempos, debo tener como estas opciones, qué hacer ante un posible incendio, cómo, con qué instrumentos, qué aparatos hay, con qué cuento en la institución o en la organización. También cuando se habla de estos planes de emergencia, es necesario construir los escenarios de riesgo, ¿sí? Y estos escenarios de riesgo, los que nos van a permitir a nosotros, de alguna forma, es identificar la situación, ¿sí? Frente a los diferentes peligros que rodean a la institución, a la organización, al puesto, o sea, al lugar de trabajo, ¿sí? Y en este caso se debe generar, por ejemplo, un resumen de diagnóstico de riesgos, factores del entorno que puedan afectar a la institución, un mapa de riesgos y recursos. Entonces, en lo primero, ¿no es cierto?, un resumen de diagnóstico de riesgos. De acuerdo incluso a la ubicación geográfica, se puede prever o se puede ver qué tipo de amenazas puedo tener yo en el lugar o en la empresa, en la organización o en la fábrica, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una camaronera que está como prácticamente al lado del mar, que hablar, no sé, de una empresa aquí en Quito, hay me parece una fosforera, donde hacen fósforos en el sur, ¿sí? Donde no hay mar. Entonces yo ahí no puedo decir, va a haber tsunami, por ejemplo. Entonces sí es necesario tener en cuenta como la situación geográfica, cuál es mi entorno, ¿sí? El entorno el que me rodea y también lo que tengo dentro de la institución. Y en ese sentido, en el diagnóstico se pueden tomar en cuenta como varios elementos como los que están enlistados en esta especie de matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de desastres o amenazas de origen natural, podemos nosotros aquí en el Ecuador al menos hablar de sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones y deslizamientos. Ya no podemos hablar de huracanes, de tifones que pasan en otros lugares porque aquí no se suscitan ese tipo de situaciones, sino más bien todas las que acabo de nombrar. Y claro, el tsunami es propio, por ejemplo, de las zonas costeras y no de la sierra. Ahora, sismos, erupciones, inundaciones y deslizamientos sí pueden estar dentro de lo que es la zona sierra, la sierra en sí. Y claro, de acuerdo al nivel estimado, se puede estimar verde, amarillo, tomate o este otro color rojo. Sí, yo puedo ir estimando también cuál sería el tipo de alerta que podría generarse. Por otro lado, se puede hablar de riesgos asociados a accidentes en general. ¿Sí? Aquí habla mucho de tema educativo, pero en general de accidentes.
podemos hablar nosotros de caídas, golpes, cortes, punzadas, envenenamientos cuando se trabaja con químicos, ahogamientos o atragamientos, sí. También pueden ser accidentes por el tema eléctrico, incendios, explosiones, atropellamientos, choques, arrollamientos. Depende, ¿no es cierto?, de la instancia. Y también estos van a tener como un nivel en el tema de alerta. También se puede tomar en cuenta casos como nivel de riesgos en cuestiones de asociadas más a la violencia social, que puede ser robo, hurto, secuestro, artefacto explosivo, disturbios, peleas, riñas, y también riesgos asociados a la salud. Pueden ser relacionados con vectores, virus, plagas, microorganismos. Nosotros hemos visto ahorita actualmente el del virus, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido se han tomado como algunas medidas, como las clases virtuales, por ejemplo. Por otro lado, están los relacionados al consumo de agua y alimentos inadecuados, bien tratados, que no estén hechos con la suficiente asepsia, ¿sí? Y también pueden haber otros relacionados como al sedentarismo, al estrés, a la malnutrición, a la edad, a la fatiga, ¿sí? Dependiendo del ámbito laboral, y se debe tener como en cuenta que podrían existir uno, dos, tres, varios de estos, ¿sí? En el entorno laboral. Ahora es necesario también cómo ver cuáles son los factores que pueden afectar el entorno de la institución. Aquí está muy enfocado en lo educativo, pero en general se maneja esto. Entonces, es necesario en ese sentido identificar factores que podrían causar daños, ¿sí? Al grupo, a la comunidad de trabajo, debido a qué tan cerca están de las instalaciones. Digamos, yo tengo, se me ocurre, una fábrica o un negocio, digamos un negocio. Al lado de una o más, dos casas más allá está ¿cómo se llama? Un centro de acopio de gas. ¿Ya? Ese, por ejemplo, podría ser un factor que podría afectar a toda la comunidad. Que si pasa algo con estos tanques de gas, no es que solo pasa en ese específico lugar, sino que la ola o el incendio o la explosión puede afectar como al resto, ¿no es cierto? Y en ese sentido se debe tomar en cuenta cómo estos elementos que puedan afectar sea la infraestructura, sea las personas. Se debe tomar en cuenta puntos de reunión internos y externos. Para poner un ejemplo, en el instituto, ¿no es cierto? Cuando hacíamos, no sé si ustedes estuvieron en el tiempo que había temblores. Entonces, cuando se evacuaba había un punto de encuentro que es por ¿cómo se llama este lugar? Este parqueadero grandote, el parqueadero de la juguetería, pues, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros conocemos que es un punto de reunión externo y es necesario saber que está ahí. Se debe tener en cuenta también las vías de acceso para los apoyos externos, es decir, qué vías están rodeando, por ejemplo, el instituto, ¿sí? Para que pueda llegar la ambulancia, la policía o los bomberos. Se debe también analizar dónde están las tomas de agua en caso de incendios, estos hidrantes. No sé si hay un hidrante en el instituto, no tengo idea, pero se debe tomar en cuenta dónde hay tomas de agua en caso de incendio, para que cuando lleguen los bomberos puedan como conectar ahí las mangueras y mitigar justamente este desastre. Y, y una vez que se identifica como el entorno externo, ¿sí? Es necesario generar protocolos, ¿sí? Que permitan, ¿cierto?, reaccionar ante un evidente desastre o un peligro importante.
Ahora más o menos este análisis se debe hacer alrededor de unos 500 metros, ¿sí? Del perímetro de la empresa. O sea, debo ver qué hay a 500 metros del lugar. Bueno, aquí hay como un ejemplo bueno, de un, de un análisis de los factores del entorno. Eh, entonces podemos, por ejemplo, poner aquí gasolineras, distribuidoras de gas, fábricas, industrias, plantaciones, centros de rehabilitación, centros de tolerancia, bares, discotecas, eh, sectores de peligro, si hay drogas, delincuencia, pandillas, puentes, carreteras de primer orden, estaciones y subestaciones eléctricas, aeropuertos, terminales terrestres, terrenos baldíos, quebradas, taludes, pendientes, acantilados, mar, río, lago, laguna, represa o dique, canal de riego, pantano, manglares, reservorios. eh, en nuestro caso, cuando se habla, por ejemplo, de temblores, es importante también identificar como el tema del alumbrado, los postes, cuántos postes hay alrededor, en donde están ubicados, porque según eso evacúas para un lado o para el otro. Por ejemplo, en el instituto, tomando en cuenta que tenemos la avenida principal, la 10 de agosto, ¿cierto? Cuando se trata de evacuar, no salimos a la 10 de agosto. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente de que, digamos, si alguien sale del instituto y capaz sale corriendo en un temblor, pasa un carro y lo puede atropellar, porque la 10 de agosto es una vía bastante transitada. Entonces vemos un riesgo y en lugar de evacuar hacia allá, evacuamos hacia el otro lado. Pero tiene una razón de ser, porque estoy identificando posibles peligros que pueden haber alrededor. Y claro, la idea es evitar y se debe buscar como los puntos más seguros. Y por eso es que se puede hacer como una matriz parecida a esta, con todos los elementos que rodeen el entorno. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. No, Inge. El otro punto que hablábamos era el mapa de riesgos y recursos. Eh, en este caso, cuando se habla de este mapa, viene a ser una herramienta que nos permite ubicar a nosotros de forma geográfica, ¿sí? Los diferentes peligros y factores de riesgos que haya alrededor, ¿sí? De la institución. Esto se puede hacer en una especie como de croquis. Bueno, ahora hay otras tecnologías más avanzadas que se pueden usar eh, para poder identificar cuáles son los riesgos que están como alrededor, etcétera. Y este debe estar, este mapa de riesgos debe ser hecho de forma clara, debe ser preciso y estar correctamente titulado para identificar los espacios de instalaciones más importantes, ¿sí? Este mapa nos va a servir en sí para identificar los riesgos efectivos y los riesgos potenciales a los que se está expuestos o a lo que está expuesta la institución o la organización. Nos permite identificar los espacios y la población más vulnerable. Eh, Nos permite también ubicar los recursos disponibles en función de la ubicación de los riesgos. Es decir, yo puedo hacer un mapa incluso, no sé, del edificio. No sé si han visto ustedes que hay unos mapas en los que van señalando rutas de evacuación. También se puede señalar dónde están ubicados los extintores, etc. Eh, También nos permite ubicar los espacios más seguros y definirlos a estos como puntos de encuentro. Es lo que comentaba hace un rato, lo del instituto, que en base a los riesgos que podría haber, el punto de encuentro está como en la parte de atrás, en el parqueadero de la juguetería, que es un espacio bastante abierto, que si llegamos a esa zona no hay peligro como de
que nos caigan postes encima. El tema de los carros también es mínimo con relación a la 10 de agosto y a los postes que hay, etc. Ahora, para elaborar este mapa, se debe seguir como algunos pasos. Primero se debe hacer un levantamiento de información. En este levantamiento de información es necesario disponer del registro de accidentes, incidentes o siniestros graves que hayan ocurrido y donde se hayan suscitado para dibujarlos. Tener disponible el diagnóstico de riesgos para ubicar los riesgos más importantes y su evaluación. Esto va a ser según el grado de riesgo que implique. Se debe hacer un recorrido interno por las instalaciones para identificar vulnerabilidades físicas o deficiencias que permitan sí, materializar los riesgos. Y para eso se debe revisar las listas de deficiencias de diagnóstico. También se debe tener llena la lista de factores del entorno que puedan afectar a la institución, es decir, lo que está por fuera, ¿no es cierto? ¿Qué factores nos pueden afectar? ¿Qué puede estar pasando si pasa esto o esto o esto? Sí, como lo que veíamos, ¿no es cierto? Si tenemos cerca una gasolinera, por ejemplo, ese es un riesgo porque si estalla y si está muy cerca, puede ocasionar ciertos daños a las instalaciones y a las personas. Por otro lado, el paso 2 es como elaborar el croquis de la institución, en donde en el croquis se debe incluir entradas y salidas del lugar, de la organización de la institución, calles de acceso, zonas de recreación, si es que hay canchas, si es que hay cafeterías, zonas de juegos de niños, depende, ¿sí? Depende del tipo de institución. Deben incluirse como áreas, no aulas, sino serían áreas rotuladas, por ejemplo, no sé, departamento de marketing, departamento de producción, laboratorio de esto, o sea, rotuladas todas las áreas que existan, sean administrativas, sean talleres, cocinas, bodegas, sí, lo que hay. Se debe colocar también pasillos, gradas y terrazas que existan, tendido eléctrico, postes, lámparas, los servicios sanitarios, o baños, las cisternas, tanques posesépticos, muros o, o, o de alrededores, factores del entorno que puedan afectar como a la organización a unos 500 metros, que es lo que veíamos arriba. Bueno, aquí nos dice de qué tamaño debería ser, de 1 metro por 1 metro. Pueden colaborar como todos los actores sociales que estén involucrados en el proceso productivo en la construcción de este mapa. En el paso 3 se deben dibujar las salidas de emergencia necesariamente, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y las zonas seguras. En el paso 4 se debe buscar cómo colocar en el croquis que ya hicimos los factores de riesgo que puedan causar daño, ¿sí? No sé, desniveles, obstáculos, lugares, no sé, donde se pueda deslizar y caer, elementos que puedan causar golpes, envenenamientos, explosiones, tanques de gas, circuitos eléctricos. Por ejemplo, en el instituto, otra vez el instituto, ¿no es cierto? En las cocinas, en los laboratorios de los chicos de cocina, es necesario, por ejemplo, en el mapa identificar, ¿no es cierto?, cómo están dispuestos los tanques de gas, en dónde están, que eso nos permite a nosotros tener una idea de lo que pasaría en caso de un incendio. También se debe buscar ubicar, como paso 5,
los recursos para emergencias que existan, extintores, botiquines, camillas, alarmas, lámparas de emergencia, detectores de humo, sirenas, campanas de alarma, puertas, rejas, rejas de resistencia, ¿ya? Depende de lo que se esté usando para el caso de emergencia. Y en el paso 6, identificar como los recursos externos, la distancia, el tiempo de llegada. Por ejemplo, se debe ubicar necesariamente centros de salud, hospitales, bomberos, unidades de policía. Y se debe detallar como una simbología también en el mapa y poner este mapa en un lugar visible de la organización, en donde se pueda visualizar por todos los actores, ¿sí? Por un lado, y por otro lado también se debe socializar este mismo mapa. También se debe digitalizar y guardar en la carpeta de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces ahí tenemos como un ejemplo de un pequeño mapa que está hecho igual para la organización. Ustedes lo pueden ver. Entonces en ese mapa tengo rutas de evacuación, vías, peligros externos, etc. No sé si tengan dudas hasta ahí. No, Inge. Ya, perfecto. Por otro lado está el tema de los recursos físicos, que vienen a ser ya cuestiones ya más materiales, equipos que están disponibles para enfrentar una emergencia, ¿sí? Y además de estar disponibles, deben estar totalmente identificados, registrados, debe saberse qué cantidad hay, dónde están ubicados, deben estar en óptimas condiciones. Por ejemplo, el tema de los extintores, sí deben estar en funcionamiento. No voy a tener un extintor de adorno ahí vacío o como es, pasado a la fecha de caducidad, porque no va a ser efectivo, ¿cierto? Ahora, dentro de los planes de emergencia, lo que se debe ubicar son los, los recursos con los que dispone o tiene la institución, ¿sí? Para enfrentar con estos tipos de eventos adversos. También no se deben elaborar o hacer protocolos tomando en cuenta materiales que se piensan conseguir a un futuro. No, se debe hacer con lo que tenemos, no con lo que voy a obtener, porque digamos voy a obtener, ya pasó el accidente, pero no lo tengo y me va a servir de nada, entonces con lo que tengo. Y estos equipos deben estar disponibles al día y a la hora que se los requiera, deben estar en óptimo funcionamiento, como les ponía el caso de los extintores, linternas, megáfonos, sí se debe tener en cuenta. Ahora sí, digamos, tenemos un extintor vacío, no me sirve. Si tengo una linterna que no tiene pilas, no sirve. Megáfono sin baterías, no sirve. O tengo elementos caducados, no voy a poder usar, entonces es necesario que todos los elementos que se tenga para el caso de emergencia deben estar en óptimas condiciones, funcionando bien. Por otro lado, es importante también la señalización de emergencia que permite, ¿no? Direccionar acciones en casos de evacuación o peligros eminentes y que debe llegar a todos los rincones de la institución. Esta señalización
va a permitir prevenir accidentes o reducir las consecuencias. Por ejemplo, indicaciones como no correr cuando hay piso mojado, no ir, no entrar a áreas restringidas, usar EPP para una u otra actividad. Y muchos de estos recursos de emergencias deben permanecer en su lugar todo el momento. No es que los puedo sacar y tenerlos por ahí, sino que deben estar en todo momento en el lugar y disponibles también. Elementos que son como importantes y tener disponibles están los botiquines, los extintores, los letreros y las señalizaciones. Bueno, aquí nos van a dar una lista sugerida de recursos que nos permiten como enfrentar una emergencia. No sé si van a decir algo. ¿No? Entonces, algunos recursos físicos que nos sirven para enfrentar las emergencias, por ejemplo, es el botiquín del que nos habló Kevin, ¿no es cierto? Kevin nos dio ahí como algunos elementos que debe tener el botiquín, que son justamente para primeros auxilios. Este puede estar ubicado, por ejemplo, en la sala, en el patio, junto al bar, o en la sala principal donde todo el mundo tenga acceso, etcétera. También se puede disponer de camillas, de sillas, mesas de trabajo, carpas de atención médica, sillas de ruedas, inmovilizadores de cuello, férulas para inmovilizar huesos rotos, bocas de incendio equipadas, hidrantes internos y externos. Pueden ser extintores de polvo químico, extintores de CO2, dependiendo recuerden que en extintores hay como varios tipos, ¿no es cierto? Y dependiendo de lo que yo quiera apagar, voy a utilizar el extintor, ¿sí? Entonces puede ser polvo químico, puede ser de CO2, dependiendo. Y otros que son como para cuestiones más especiales, dependiendo de la actividad. Palas, picos, hachas. Estas hachas especialmente suelen, o estos martillitos para quebrar los vidrios, sí, también suelen ser. Megáfonos como para dirigir a la gente o comunicar a la gente que hay una emergencia. Linternas, un radio portátil a pila, un radio de comunicación a batería, sistemas de alarma principal, alarmas, campanas, pitos, silbatos. La señalización es bien importante, señalización de rutas de evacuación, señalización de puntos de encuentro, señalización de salidas de emergencia, por ejemplo, señalización de seguridad y advertencia. En casos también es necesario como chalecos reflectantes, cascos, guantes, cuerdas, gafas, mascarillas. Ahora, todos estos elementos no es que todos los lugares o las organizaciones los van a tener, sino se va a tener unos u otros en función de las necesidades de la organización. ¿Ya? Ahora, para cuando hay una emergencia debe haber un equipo, ¿sí?, asignado para la respuesta a las mismas. Y este equipo puede estar conformado por un consejo ejecutivo, dentro del cual está el coordinador de seguridad. Y estos van a su vez a tener 4 instancias que serían las brigadas de emergencia. Entonces puede haber brigadas de respuesta, brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios y brigadas de orden y seguridad. Entonces vemos que son 4 brigadas
que podrían como existir. Y estas a la vez tienen que tener claro cuál es la actividad que van a realizar específicamente en un caso de emergencia. Cuando se habla de emergencias, este Consejo Ejecutivo viene a ser como el máximo órgano, ¿sí?, de respuesta y lo dirige la máxima autoridad de la institución, sea el dueño, el gerente, ¿sí? Y lo hace, dirige como este máximo órgano ejecutivo está dirigido por el coordinador de seguridad. Y claro, este comité es el que va a ir respondiendo estratégicamente a una emergencia cuando ésta se suscite y va a dar como la dirección de las acciones a las brigadas de emergencia. Si esto lo hace se hace a través del coordinador de seguridad, y no se debe mezclar con otro tipo o confundir con el CGL. Por otro lado está el coordinador de seguridad. Este coordinador de seguridad, cuando hay una emergencia, es como el jefe, ¿sí? Y es el responsable de coordinar y ejecutar los planes al momento de enfrentar la emergencia como tal. Y por lo tanto, él debe conocer y entender todos los procesos de gestión de riesgos de la institución o organización. Por otro lado estaban las brigadas de emergencia. En este caso, estas vienen a ser grupos de personas voluntarias que son más, que serán comprometidas, proactivas, solidarias, organizadas, además están capacitadas, ¿sí?, para actuar ante una emergencia y entrenadas incluso para prevenir. Y esto permite como minimizar el efecto de los eventos adversos. Y estas brigadas se organizan para cumplir tareas como muy específicas y dar respuesta inmediata, durante una emergencia o un desastre. Pero para esto obviamente necesitan una capacitación. Cada brigada debe designar un líder y se recomienda que todos sus integrantes durante los simulacros y las emergencias lleven identificaciones que pueden ser gorras, chalecos, brazaletes, y estos elementos deben ser claramente visualizados. También estas brigadas de emergencia son aquellos que conformen y organicen, realicen cuidadosamente un análisis personal de acuerdo a los criterios de edad, género, capacidad física, resolución de problemas. Y esto para lograr que cada una de las personas involucradas pueda realizar, pueda ser inmerso en la resolución del problema. Cada jornada ya estas brigadas pueden presentarse en cualquier momento, ¿sí?, para conocerla de alguna forma.
Ahora, esta brigada de respuesta puede ser empleada de diferentes maneras, por lo tanto debe estar como capacitada en diferentes técnicas durante la emergencia. ¿Ya? Debe estar capacitada para protección civil, contra incendios, búsqueda y rescate también. Por otro lado, están las brigadas de evacuación, que son las que se encargan como de asegurarse de que se evacúe o que se abandone de forma rápida y segura una zona en donde esté suscitándose algo. Está la brigada de primeros auxilios. Esta es la que da como la primera asistencia a heridos o accidentados hasta que llegue una ayuda profesional. Ellos deben estar debidamente capacitados en función de eso. Las brigadas de orden y seguridad mantienen organizados los puntos de evacuación, organiza la mesa de información y asegura la entrega de, y asegura el bienestar de las personas. Ahora, si es que alguna de estas brigadas no requiere como atención de emergencia, apoyará al personal y a los recursos de la brigada que sí lo necesiten. También las personas que son parte de la organización o de la institución deben estar prestas a colaborar y apoyar en caso de que haya una emergencia. Pues aquí han hecho igual una matriz del equipo de respuestas de emergencias, entonces se debe designar a la máxima autoridad, cuál sería el consejo ejecutivo, quién sería el coordinador de seguridad, quiénes son brigadas de respuesta, quiénes son brigadas de evacuación, quiénes son brigadas de primeros auxilios, quiénes son brigadas de orden y seguridad. Sí, entonces ahí tienen que especificar nombre y apellido, cédula, número de celular y cargo. No sé, en cargos puede ir como como, no sé, si es el rector, el vicerrector, el jefe, el gerente, no sé, el trabajador, lo que sea. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No hay. Ya. Ahora este equipo de emergencias también tiene, perdón, sí, el equipo de respuesta de emergencias tiene como algunas funciones que pueden ser como eh, las que están como dentro de esta matriz, ¿sí? Entonces, primero está como las funciones del Consejo Ejecutivo, antes, durante y después de una emergencia, ¿no es cierto? Porque no es que cuando hay un equipo de emergencia solo actúa durante la emergencia, sino que también debe actuar en el antes y en el después. Entonces, cuando se habla del antes, este consejo ejecutivo puede ser como una parte que motive, ¿sí?, a la organización, al personal, para estar preparados frente a una emergencia. Es el que está encargado de elaborar el plan de emergencia, definir los líderes de equipo de las brigadas, coordinar la participación de los organismos especializados en apoyo externo, o sea, los bomberos y estos organismos, establecer medidas y gestionar recursos para enfrentar emergencias, conocer y coordinar los niveles y mecanismos de la alerta, de los GACs locales, aprobar los protocolos, revisar y actualizar el plan de emergencias cada año. Eso es antes. Durante. Entonces, durante debe como activarse, estar pilas para tomar decisiones, poner en ejecución
ejecución del plan de emergencias, activar las brigadas de emergencia, solicitar y coordinar el apoyo necesario a los organismos de apoyo externo y otras instituciones a fin de salvaguardar las vidas, tomar decisiones de evacuar o no, parcialmente o totalmente una institución, dependiendo del escenario. Igual elaborar y enviar el reporte. Y otras actividades. Dentro de lo que es el después de la emergencia, se debe verificar primero la condición en la que se encuentran las instalaciones, ¿sí? Se debe verificar también el tema de las personas, ¿no es cierto? También se debe solicitar asistencia técnica para evaluar el estado de la infraestructura, facilidades para las fases de respuesta y atención de la emergencia, apoyar las acciones necesarias. Coordinar acciones de recuperación de los servicios, garantizar el cuidado de los bienes y cómo revisar el informe final de la emergencia. Y en el cual debe ir incluido correcciones que permitan, ¿no?, mejorar el plan de manera adecuada. También cuando se habla de estas emergencias, también se debe verificar después de la emergencia, por ejemplo, que todo el personal haya evacuado, bueno, eso sería durante. Se debe tomar lista, etc. Entonces todo eso se debe hacer. Ahora, por otro lado, el coordinador de seguridad igual va a tener un papel, actividades antes, durante y después. En el antes, participar en la elaboración del plan de emergencia, seleccionar a los integrantes de las brigadas, coordinar la socialización del plan de emergencia, ¿sí? Coordinar la capacitación de las brigadas de emergencia, supervisar el funcionamiento de las brigadas para el cumplimiento de sus tareas, asegurar el mantenimiento de los recursos disponibles para enfrentar las emergencias, revisar los mecanismos de alarma, sean acústicas, visuales, principales y alternas, supervisar la ubicación y localización de extintores, botiquines, camillas e implementos que se necesiten en un caso de emergencia. Deben también mantener actualizados los números de contacto del apoyo externo, que es lo que yo les decía hace un rato, igual. Cumplir con los programas de simulacro, es decir, hacer los simulacros. Detener un simulacro en el caso de que ocurra una emergencia real. Claro, eso se da pocas veces. En el durante, obviamente, ejecutar el plan de emergencias, verificar que las alarmas y los protocolos sean activados, activar los equipos operativos de las brigadas, tomar decisiones, coordinar las acciones de los apoyos externos con los equipos internos, recibir y procesar la información de los equipos operativos y hacer que estos equipos también cumplan con sus funciones. Y hacer también el reporte de riesgo o el reporte del evento, sería de la presente más bien. Y después debe verificar como las novedades del personal, bien recursos de la institución, receptar informes parciales de cada unidad operativa y hacer un informe final de la emergencia, indicando igual las correcciones necesarias para mejorar el plan. ¿Dudas que tengan hasta ahí?
Por otro lado están las brigadas de respuesta, que estaban dentro de estos elementos que están como para atender las emergencias. Igual estas van a tener como actividades antes, durante y después. En el antes, estas brigadas deben apoyar en la socialización del plan. Deben distribuir y ubicar los recursos disponibles, como los extintores, depósitos de agua, arena, elementos contra incendio. Se debe identificar dónde hay mayor riesgo de incendio o de explosión, revisar los equipos contra incendio de forma periódica y a estos mantenerlos de manera adecuada. ¿Sí? También deben coordinar como capacitación para, por ejemplo, para combatir los incendios al año, y también como el tema de búsquedas y rescates. Coordinar también con el cuerpo de bomberos, con los GATS municipales, campañas para difundir las medidas de prevención y autoprotección contra incendios, coordinar la señalización, revisar constantemente las instalaciones eléctricas, revisar talleres y laboratorios, realizar inspecciones periódicas, tanto al interno como al externo de la institución, coordinar acciones de preparación con las otras brigadas, participar activamente en simulacros. Durante deben combatir el incendio desde su inicio hasta donde les permita sus capacidades, tampoco exponiéndose tanto. Y claro, utilizando los medios disponibles, ¿sí? También deben ser los encargados de desconectar fuentes primarias de energía eléctrica, de agua, de gas del lugar, apoyar las acciones que realice el cuerpo de bombero o los organismos que estén dando respuesta a la emergencia, recibir al equipo de evacuación, la lista de desaparecidos para verificar la ubicación. Esto es bien importante, porque digamos, cuando alguien que llegó, digamos, a la institución, al trabajo, no pasa lista y no está en el punto de encuentro, es porque sigue adentro y puede estar atrapado. Entonces es necesario hacer esta cuestión. Se debe informar en ese sentido también a los organismos de apoyo para el rescate de las personas que estén atrapadas o en peligro en esos momentos. Coordinar acciones de respuesta, y si en caso de que no esté el jefe de la brigada, el líder del equipo debe reemplazar. Ya después, apoyar en la evaluación de daños y análisis de necesidades, agrupar y verificar novedades de personal y materiales y equipos, y también va a elaborar como un informe parcial de las novedades, tareas cumplidas por su equipo. Aquí están, en cambio, las actividades de las brigadas de evacuación. Entonces, estas brigadas de evacuación en la preparación apoyan como en la socialización del plan de emergencia, en identificar y socializar los puntos de encuentro principales, alternos y zonas seguras y protocolos de evacuación, difundir normas y procedimientos de evacuación, coordinar la correcta señalización de salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro, tener la nómina del personal, ¿sí? Para realizar un control en los puntos de reunión, coordinar medidas necesarias para la evacuación, y aquí también se debe identificar como si hay personas con capacidades diferentes o con necesidades especiales, y también a los visitantes. Verificar igual que designar a alguien que verifique que todas las personas estén como o hayan evacuado ciertos sitios. Coordinar capacitaciones técnicas, inspeccionar vías de evacuación, revisar el estado de las señalizaciones, realizar inspecciones en el interior y el exterior de la institución, coordinar acciones de preparación y participar
participar en los simulacros. Y cuando se habla ya de la emergencia, ¿no es cierto? En la emergencia deben realizar la evacuación de todos los miembros de la comunidad hacia los puntos de reunión. Guiar también para que las personas se movilicen en silencio, de forma ordenada, y mantengan la calma y el orden. Que no vaya a haber con esta cuestión de que se empujan, de que unos se van encima de otros, sino todo lo contrario, que sea una evacuación no tranquila en el sentido de que no tengan en cuenta que es una emergencia, sino que también en el momento de evacuar se cuiden unos a otros. Supervisar que también estas personas con necesidades especiales puedan también o hayan sido evacuados, ¿sí? En el punto de encuentro pedir como a cada encargado de cada sección que presente la lista, ¿no es cierto?, de los que están presentes en ese momento, y si es que hay alguna novedad, no sé, algún golpeado, algún herido, alguna cosa. Y también ellos deben informar a la brigada anterior, a la brigada de respuesta, cuando no haya, cuando haya desaparecido o atrapado. Comunicar también a los evacuados qué hacer luego de la evacuación y coordinar la respuesta con las otras brigadas. Ahora ya después se debe apoyar a la evaluación de daños, agrupar y verificar novedades del personal y material o equipo, y elaborar un informe parcial de novedades y tareas cumplidas por su. Por otro lado está esta brigada de los primeros auxilios. Obviamente van a apoyar en la socialización del plan de emergencia, coordinar una correcta ubicación de botiquines y de primeros auxilios, camillas o recursos para el tema de primeros auxilios, identificar un lugar de atención a heridos en puntos de reunión que tengan fácil acceso, coordinar una capacitación básica de primeros auxilios, difundir constantemente a quienes están en capacidad de entender y aplicar normas, procedimientos y primeros auxilios, mantener actualizados los contactos con hospitales, clínicas, centros de salud cercanos, mantener un listado del personal que tenga problemas de salud, coordinar acciones con las otras brigadas, participar en los simulacros. Durante una emergencia, esta brigada de primeros auxilios debe necesariamente implementar un punto de atención de heridos, ¿sí? Y este debe estar en el punto de encuentro, en el punto de reunión, en lo posible cubierto. También deben ser capaces de estabilizar a una persona que necesite una atención urgente y deben contar con los recursos disponibles. Brindar también atención psicológica a los afectados emocionalmente hasta que llegue un apoyo más especializado. Clasificar a los heridos y entregarlos a los apoyos médicos externos. Acompañar al personal que deban ser tratados en una instalación de salud, permanecer con el personal en los centros de salud o en el hospital, sí, hasta que lleguen sus familiares, y también coordinar acciones con las otras brigadas. Después se debe apoyar en la evaluación de daños y análisis de necesidades, agrupar y verificar novedades materiales de personal y material de equipo operativo y elaborar un informe parcial, pero este va a estar en función de las novedades y tareas cumplidas, ¿sí?, por este equipo, que es más en el tema de primeros auxilios. Por otro lado,
lado está esta otra brigada, que es la brigada de orden y seguridad. Entonces, igual que las anteriores, o sea, tiene que apoyar en el tema de socialización, velar porque se cumplan las normas y procedimientos de seguridad, mantener informada a la comunidad sobre los riesgos, coordinar capacitaciones sobre técnica de orden, seguridad y con campamentación, conocer las vías de evacuación, puntos de encuentro, zonas seguras, para anticipar medidas que permitan llegar en forma segura, determinar el espacio que ocupará cada grado, el espacio que ocupará cada grupo. También procurar que haya disponibilidad de un equipo mínimo, es decir, carpas, toldos, para en caso de que sea necesario implementar un campamento en los puntos de reunión. Por otro lado, debe estar pendiente del control de ingreso, circulación de personal, coordinar acciones de entrega de equipos de protección al personal, coordinar acciones con las otras brigadas, participar en los simulacros. Durante el proceso o durante la emergencia, debe establecer medidas de protección al personal, aplicar medidas de control de tráfico, ubicar al personal evacuado en los espacios asignados, acordonar o asegurar los puntos de reunión, establecer una mesa de coordinación de información, establecer un mecanismo de control de accesos al punto de reunión, establecer medidas de campamento en los puntos de encuentro, permanecer con los estudiantes en los puntos establecidos hasta que lleguen sus familiares, o en este caso en estudiantes. Ahora, en el caso de instituciones, sería permanecer con las personas, o sea, que han evacuado. Y también deben implementar medidas de protección para los bienes y recursos de la instalación. Y después de eso, deben apoyar la evaluación de daños y análisis, agrupar y verificar novedades en personal o material o equipo, y elaboración de un informe parcial. No sé si tengan dudas hasta ahí. No, Inge. No, Inge. Ya. Como les decía, también es vital que todo esto se haga también en coordinación con los apoyos externos, como el cuerpo de bomberos, los hospitales, no sé, los centros de salud. Y claro, se debe establecer para eso una agenda de trabajo donde se pueda llegar a acuerdos, por ejemplo, de sobrecapacitación, sea esto para medidas de prevención, para la elaboración de protocolos, para atención de emergencias y otros. Y esto se debe tener en cuenta, obviamente, para planificar las actividades de los equipos de auxilio, porque como decía, si está muy alejado uno u otro centro, o sea, va a ser muy complicado dar una respuesta de estos organismos si no pueden llegar, digamos, en más de una hora. O sea, puede pasar. Ahora en las ciudades es más fácil, no está tan lejos, pero por ejemplo en lugares que se encuentren fuera de centros urbanos y muy alejados, sí puede ser más complicado.
Como les decía, se debe tener como una listita. Aquí ustedes ven, por ejemplo, Centro de Salud número 7, Policía UPC del Barrio, Cuerpo de Bomberos Sector Norte, depende. Entonces ahí voy a poner quién está ahí, no sé, José López, Juan Pérez, los números, ¿sí? En dónde está ubicado, calle tal y calle tal, el número telefónico institucional y el tiempo de respuesta en minutos, es decir, pueden llegar en 10 minutos, en 5 minutos, en 12 minutos, en 1 hora, en 45, dependiendo, ¿sí? Se deben colocar estos apoyos externos para también, de acuerdo a eso, implementar qué cuestiones podrían ser, qué instancias me podrían ayudar hasta que lleguen estos equipos de emergencia, o qué capacitaciones necesitaría la gente hasta que lleguen los equipos o estos grupos de emergencia más externos. No sé si tengan como alguna duda. No. No. Por otro lado está el tema de la cadena de información. En este caso, lo que esta permite es cómo garantizar el envío y la recepción de información de forma rápida y adecuada durante una emergencia, ¿sí? Entre como las diferentes instancias que habíamos visto, en donde también están incluido incluso el personal. Y claro, ahí va a haber personas que estén encargadas, ¿sí? De informar sobre la situación de emergencia. Se debe evitar rumores, pánico, exageración, información falsa que pueda causar más daño. Se puede hacer este tipo de cadena a través de llamadas, de correos, de redes, de Twitter, grupos de mensajería. Y se sugiere como tener más de un canal de información en esta cadena en sí. También la cadena debe probarse en todos los recursos de plan de emergencia. Entonces aquí, por ejemplo, dice canal principal, mensaje de grupo, con representantes legales, administrador, en este caso ponen docentes, puede ser con las brigadas, con el personal. Canal alterno, mensajes de SMS o comunicación de cada uno de los jefes de departamento, etc. A ver qué hora es. Se alcanza. Por otro lado está el protocolo de respuestas, que viene a ser como una serie de pasos ordenados que se deben seguir para enfrentar como de la mejor manera una situación de peligro, una situación de emergencia. Y este protocolo lo que debe permitir es reducir las consecuencias negativas, ¿sí? de la emergencia, del accidente o del riesgo o del peligro. Y este debe responder a la realidad local, debe ser preciso y no generar confusión. Debe como abarcar a todas las personas, elementos, dispositivos, actores externos e internos que están involucrados en una situación de emergencias para tomar una decisión correcta. También es importante a través de un proceso de análisis participativo prever todas las posibles situaciones que podrían ocurrir en un evento adverso. Simulacros acabamos. Bueno, si alcanzamos. Ahora, por otro lado, están los simulacros. Estos simulacros vienen a ser como estos ejercicios prácticos, ¿sí? De suponer una situación en donde se van a ejecutar las acciones que se han ido planificando dentro del plan de emergencia, de esas acciones que se han ido poniendo, por ejemplo,
detectar una amenaza o un riesgo que se pueda suscitar en la institución. Y esto nos va a permitir a nosotros reducir las consecuencias negativas por un lado, y además nos puede permitir tomar medidas correctivas, ¿sí? Porque puede ser que en algo esté fallando el plan, gracias al simulacro me puedo dar cuenta. Y también es como una prueba de la capacidad de respuesta del personal de la institución o de quienes integran la institución. Y estos deben lograr como que se empiece a generar un cambio de conducta en el grupo de trabajadores. Los simulacros también deben ser como socializados para enseñarle a la gente a actuar ante situaciones de emergencia, y que también no sé, les dote de una cuestión de pensar distinto, de actuar distinto, de mantener la calma, por ejemplo, de saber cómo evacuar, de saber por dónde evacuar, de saber cuál es el punto de encuentro, etc. Y entonces, estos simulacros dotan como de este conocimiento a la comunidad educativa. Bueno, en este caso, pero de ahí en general a la comunidad que corresponda, ¿sí? A la organización como tal. Ahora, estos eventos adversos deben ser comunicados de forma inmediata a las autoridades como tal, y también reportar como esto al Ministerio de nombre de Trabajo o al IES en caso de que haya habido como lesiones o fallecidos graves, reportar también si ha habido incendios, explosiones, etc., daños a infraestructura. Y todos los accidentes o incidentes deben ser reportados. Recuerden que habíamos hablado en un punto que siempre se debe reportar los accidentes, si no me pueden caer a mí una sanción por no haber reportado. También está el reporte de eventos adversos, REA, que nos permite reportar cualquier evento no deseado que haya producido daños o lesiones, ¿sí? Y como que, aparte de dar este reporte, sí se requiere como otro tipo de análisis para ampliar información. El plazo de entrega es hasta 12 horas después de ocurrido el evento y lo elabora el coordinador de seguridad. Por otro lado está el EDAN, que es la evaluación de daños y análisis de necesidades, que se utiliza cuando el evento adverso ha producido daños a la infraestructura, a los recursos educativos de la institución, y esto me permite a mí reportar en forma preliminar, ¿no?, el nivel de afectación que me pudo haber causado una posible emergencia. Este tiene un plazo de entrega de hasta 24 horas después del evento y lo elabora el Consejo Ejecutivo que veíamos arriba. También está el informe de no afectación. Este se da en caso de fenómenos naturales, cuando no haya afectaciones ni de infraestructura y pueda continuar como brindando servicios. Se debe enviar por correo electrónico, mensaje de texto o un portal a la dirección, bueno, en este caso no sería la Dirección Distrital de Educación, sino sería el IES, para registrar como el estado y la normalidad. Se puede enviar en un plazo de 2 horas después de ocurrir el evento. No sé si tengan dudas hasta ahí. ¿Aló?
Se dañó mi micrófono, no, Inge. Ya. Por el día de hoy, por el tiempo que ya se nos acabó, nos vamos a quedar ahí para mañana ver el tema de protocolos. También les quería pedir algo. El día de mañana yo tengo una cita médica en la mañana y como está en el valle no alcanza a llegar a la hora de clase. Entonces quería ver si hay la posibilidad de que podamos tener clases a las 4 de la tarde o alguien tiene algún inconveniente. No, Inge, otra cosa que le iba a decir, no sé si mis compañeros estén de acuerdo. A ver, el proyecto era para el viernes, ¿no es cierto? Y el examen para el lunes. No sé si le podríamos cambiar el examen para el viernes y el proyecto para el lunes. No puedo cambiarles para el viernes el examen, necesariamente tengo que tomarles la otra semana. Lo que podríamos hacer es que el lunes den el examen y el martes puedan defender el proyecto. No, está bien el viernes entonces. Ya, ok. Sí, porque no puedo moverles el examen al viernes. Eso sí. Ya. Inge, Entonces y esto podemos mañana no subir. habría problema de mí a las 4. Ya, el resto. Por mí no hay problema, Inge. ¿Y hasta cuándo o hasta qué hora podríamos subir el proyecto? A ver, si defienden el viernes, pueden subirlo el viernes hasta las 11 de la noche. Voy a dejar abierta la plataforma. No tendré inconveniente en eso. O sea, defenderíamos el proyecto y de ahí le subiríamos hasta la noche. Ajá, sí, sí. Ay, ya, gracias. No sé, Ivette, Ronnie tienen problema en mañana a las 4. No, Inge, no Inge, hay ningún por mí problema. no hay problema. Kevin. Kevin, ¿está ahí? No. Me acordé de un meme que dice que parece sesión espiritista, esto de, no, a veces sí parece. Como Kevin está ahí, no, no sé. ¿Y ahora Kevin tendrá problema? Solo le faltaría confirmar. Le preguntan ya. De todas formas, quedemos mañana a las 4 para poder continuar con las clases. Y les agradezco por la comprensión. Y nos veríamos el día de mañana, deseándoles una buena tarde y un buen día a todos y a todas. Y nos vemos mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, pasen bien.